Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Me encanta cuando comentan. Muchísimas gracias cuando hacen sus comentarios. Enriquecen mucho la lectura. Gonzalo, yo te agradezco de verdad que comentes. De verdad, muchísimas gracias. Ojalá y todos hicieran lo mismo. Bueno, pues recuerden que aquí estamos leyendo De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Bueno, ya la que terminamos. Estamos leyendo El Doctor Ox del pueblo de Quiquendone, donde todo el mundo es muy apático, donde tienen que durar 10 años de novios para estudiarse y ver si se casan. Wow. Bueno, sí los hay esos casos. Bueno, pues vámonos al capítulo 7, donde los andantes se convierten en alegros y los alegros en vivace. La emoción causada por el incidente del abogado Schut y del médico Custos se había apaciguado, y ya el asunto no tuvo consecuencias. Podía pues esperarse que Quiquendone volviera a su apatía habitual, momentáneamente turbada por un acontecimiento inexplicable. Entretanto, la colocación de la tubería destinada a conducir el gas oxídrico por los principales edificios de la población se verificaba rápidamente. Los conductos y las ramificaciones se deslizaban poco a poco bajo el empedrado de Quiquendone. Pero los mecheros faltaban todavía porque, siendo una ejecución muy delicada, había sido necesario fabricarlos en el extranjero. El doctor Ox se multiplicaba, su preparador Higiene y él no perdían un solo instante, dando prisa a los obreros, terminando los delicados órganos del gasómetro, alimentando día y noche las gigantescas pilas que descomponían el agua bajo la influencia de una poderosa corriente eléctrica. Sí, el doctor fabricaba ya su gas, y aunque la canalización no se hallaba terminada todavía, lo cual entre nosotros hubiera parecido muy singular, pero antes de poco tiempo podía esperarse al menos, antes de poco, el doctor Ox inauguraría en el Teatro de la Población los esplendores de su nuevo alumbrado, porque Quiquendone poseía un teatro, hermoso edificio a fe mía, cuya disposición interior y exterior recordaba todos los estilos. Era a la vez bizantino, romano, gótico del Renacimiento, con puertas de medio punto, ojivas, rosetones, flamingueros, cimbalillos fantásticos. En una palabra, modelo de todos los géneros, mitad Partenón, mitad Gran Café de París, lo cual no debe causar extrañeza, porque comenzando en tiempo del burgomaestre Luigi van Tricaise en 1175, no se terminó hasta 1837. Bajo el burgomaestre Natalis van Tricaise se habían empleado 700 años en construirlo. Se había conformado sucesivamente con la moda arquitectónica de todas las épocas. No importa, era un hermoso edificio, cuyas pilastras romanas, bóvedas bizantinas no discreparían del alumbrado del gas oxídrico. Se representaba algo de todo en el teatro de Quiquendone, y especialmente la ópera seria y cómica, pero hay que decir que los compositores no hubieran podido conocer sus obras de tan cambiadas como estaban los movimientos. En efecto, como nada se hacía prisa en Quiquendone, las obras tenían que apropiarse al temperamento de los quiquendonenses. Aunque la puerta del teatro se abría habitualmente a las 4 y se cerraba a las 10, no había ejemplo de que durante esas 6 horas se hubiera representado más de 2 actos. Roberto el Diablo, los Hugonotes o Guillermo Tell ocupaban ordinariamente 3 noches, de tan lenta como era la ejecución de estas óperas. Los vivaci en el centro de Quiquendone se convertían en verdaderos adagios. Los alegro se arrastraban larguísimamente. Las semifusas no valían las mínimas de cualquier otro país. Las tiradas más rápidas, ejecutadas según el gusto de los quiquendonenses, tomaban el andar de un himno de canto llano. Los indolentes trinos se prolongaban y se acompasaban para no herir los oídos de los dilettanti. Para decirlo como ejemplo, el aire rápido de Fígaro, a su entrada en el primer acto del Barbero de Sevilla, se llevaba con el número 33 del metrómetro
y duraba 58 minutos, cuando el acto era muy vivaracho. Como es fácil y lógico elegir, los artistas que llegaban de fuera tenían que conformarse con esa moda, pero como les pagaban bien, no se quejaban y obedecían fielmente la batuta del director de orquesta, que no marcaba nunca en los Allegro más de 8 compases por minuto. Pero en cambio, qué de aplausos llovían sobre aquellos artistas que encantaban sin fatigarlos nunca a los espectadores de Quiquendone. Todas las manos daban una contra otra en intervalos bastante separados, lo cual traducían los periódicos por aplausos frenéticos. Y si una o dos veces el salón entusiasmado no se hundía bajo los bravos, es porque en el siglo XII no se ahorraba en los cimientos, ni en el mortero, ni en la piedra. Por otra parte, para no exaltar las entusiastas naturalezas de los flamencos, el teatro solo abría una vez por semana, lo cual permitía a los actores estudiar con más profundidad sus papeles y a los espectadores digerir por más tiempo las bellezas de las obras maestras del arte dramático. Hacía mucho tiempo que las cosas marchaban así. Los artistas extranjeros tenían la costumbre de contratarse con el empresario de Quiquendone cuando querían descansar de las fatigas en otros teatros, y no parecía que nada debía modificar este inveterado hábito cuando 15 días después del suceso Chut Custos, un incidente inesperado vino a perturbar de nuevo a la población. Era sábado, día de ópera. No se trataba aún, como pudiera creerse, de inaugurar el nuevo alumbrado, no. Los tubos bien llegaban hasta la sala, mas era por el motivo arriba indicado. Los mecheros no estaban todavía colocados y las bujías de la araña seguían proyectando su apacible luz sobre los espectadores que llenaban el teatro. Se habían abierto las puertas al público a la 1 de la tarde, y a las 3 en el salón estaba medio llenar. Durante un momento había habido una cola que desarrollaba hasta el extremo de la plaza de San Ernulfo, delante de la tienda del farmacéutico Joseph Liefrink. Esta concurrencia permitía presagiar una buena presentación. ¿Iréis esta noche al teatro?, había preguntado por la mañana el consejero al burgomaestre. No faltaré, respondió Van Tricace, y llevaré a mi mujer y a nuestra hija Susel y a nuestra querida tanta Manancia, que se vuelven locas por la buena música. ¿Vendrá la señora Susel?, dijo el consejero. Sin duda, Niklaus. Entonces mi hijo Franz será uno de los primeros en acudir, respondió Niklaus. Joven ardoroso Niklaus, repuso doctoralmente el burgomaestre. Cabeza caliente, es necesario vigilar a ese muchacho. Ama, Van Tricace, ama a vuestra hermosa Susel. Pues bien, Niklaus se casará con ella, una vez convenidos en ese matrimonio. ¿Qué más puede pedir? No pide nada, Van Tricace, no reclama nada ese querido hijo. Pero, en fin, y no quiero decir más, no será el último en pedir su billete en la taquilla. Ah, viva y ardiente juventud, replicó el burgomaestre sonriendo al recuerdo de su pasado. Así hemos sido nosotros, mi digno consejero. También nosotros hemos amado, también nosotros hemos cortejado en nuestros tiempos. Hasta la tarde, pues, hasta la tarde. A propósito, ¿sabéis que ese Fioravanti es un gran artista? Por eso es que acogida ha tenido entre nosotros. No olvidará en mucho tiempo los aplausos de Quiquendone. Se trataba en efecto del célebre tenor Fioravanti, que por su talento de cantante, su método perfecto, su voz simpática, provocaba entre los aficionados de la población un verdadero entusiasmo. 3 semanas hacía que Fioravanti había obtenido de los hugonotes un éxito inmenso. El primer acto, interpretado a gusto de los quiquendonenses, había ocupado una representación entera de la primera semana del mes, otra función de la segunda semana prolongada con andantes infinitos. Había valido al célebre artista una verdadera ovación. El triunfo se había acrecido con el tercer acto de la obra maestra de Meyerbeer, pero era que en el cuarto acto, donde esperaban ver a Fioravanti, y precisamente aquella tarde iba a ser cantado ante un público impaciente. Aquel dúo de Raúl y Valentina, aquel himno de amor a 2 voces tan suspirado, aquel estreto en que se multiplicaban los crescendo, los estricendo y los esforzando, los più crescendo, todo cantando lenta, compendiosa e interminablemente.
¡Oh, qué encanto! Así es que a las 4 el teatro estaba lleno. Los palcos, la orquesta, el patio de las butacas estaban atestados. En los proscenios se hallaban el burgomaestre Van Tricace, la señorita Van Tricace, la señora de Van Tricace y la amable Tatamanencia, con gorro verde manzana. Después, no lejos, el consejero Niklaus y su familia, sin olvidar al enamorado Franz. Se veían también las familias del médico, Custos, del abogado Schutt, de Honores Syntax y del gran juez Asudman, Norbert, el director de compañía de seguros, así como el grueso banquero Coalar, poco loco por la música alemana, algo cantante él también, al preceptor Rupp, al director de la Academia Jerome Resch, al comisario civil y a otras muchas notabilidades de la población que no pueden enumerarse sin abusar de la paciencia del lector. Ordinariamente, esperando que el telón se levantase, los quiquendonenses tenían la costumbre de permanecer callados, leyendo los unos su periódico, cruzando otros algunas palabras en voz baja, yendo estos a su asiento sin ruido ni atropelladamente, dirigiendo a aquellos una mirada semiapagada a las amables beldades que guarnecían las galerías. Pero aquella noche un observador hubiera reconocido que aún antes de alzarse el telón reinaba en el teatro una animación inusitada. Se estaban moviendo personas que nunca se agitaban. Los abanicos de las damas oscilaban con una rapidez anormal. Un aire más vivo parecía haber invadido todos los pechos y se respiraba con más holgura. Algunas miradas brillaban, puede decirse que tanto como las llamas de las candilejas, que parecían derramar un resplandor insólito. Ciertamente que se veía más claro que de costumbre, aunque el alumbrado era el mismo. Sí, los nuevos aparatos del Dr. Ox hubiesen funcionado, pero no funcionaban todavía. Por último, la orquesta está completa en su puesto. El primer violín pasa por entre los atriles para dar un modesto la a sus colegas. Los instrumentos de cuerda, los de viento y los de percusión están acordes. El director de orquesta no aguarda más que la campanilla para marcar el primer compás. La campanilla suena y comienza el cuarto acto. El allegro apasionato de entrada se toca según costumbre con una grave lentitud que hubiera hecho dar un brinco al ilustre Meyerbeer y cuya majestad toda sola aprecian los dilettanti quiquendonenses. Pero muy pronto el director de la orquesta no siente ya dominio sobre los ejecutantes. Le cuesta trabajo contenerlos, a ellos tan obedientes y tan calmosos de ordinario. Los instrumentos de viento manifiestan tendencias a acelerar los movimientos y ya hay que enfrentarlos con mano firme. Pero adelantándose sobre los de cuerda producirían desde el punto de vista armónico un efecto desagradable. El mismo bajo, hijo del farmacéutico Joseph Liefrink, joven de muy buena educación, propende a acalorarse. Entretanto, Valentina ha principiado su recitado. Estoy sola en mi casa, pero se acelera. El director de orquesta y todos los músicos la siguen, quizá inconscientemente en su cantabaile, que debería ser medido con pausa, como un 12/18, que es cuando Raúl aparece a la puerta del fondo, desde el momento en que Valentina le sale al encuentro hasta esconderse en el cuarto de al lado, no se pasa un cuarto de hora, cuando antes, según la tradición del teatro de Quiquendone, este recitado de 37 compases duraba hasta 37 minutos. Steinbreis, Nevers, Cabanes y los señores católicos han entrado en escena con algunas precipitaciones, quizá alegro pomposo, ha marcado el compositor de la partitura. La orquesta y los señores andan efectivamente alegro, pero de ningún modo pomposo, y en el tutti, en esa página magistral de la conjuración de la bendición de puñales, no se modera ya el alegro reglamentario. Cantores y músicos corren fogosamente. El director de orquesta ya no piensa en contenerlos. Por otra parte, el público no reclama, sino que al contrario, se ve también arrastrado a un movimiento que responde a las aspiraciones del alma.
De incesantes disturbios y de una guerra impia queréis librar, cual yo, la patria mía. De esto se promete y se jura. Apenas tiene Nevers el tiempo de protestar y de cantar, que entre sus abuelos cuenta soldados y no asesinos. Le prenden, los cuadrilleros y municipales llegan y juran rápidamente herir a todos a la vez. Saint-Brice recorre como un verdadero 2x4 callejero el recitado, que llama a los católicos a la venganza. Los 3 frailes, llevando canastillos con fajas blancas, se precipitan por la puerta del fondo de la habitación de Nevers, sin tener presente la exigencia de la escena, que les recomienda adelantarse lentamente. Ya todos los asistentes han sacado sus espadas y puñales. Cuando los 3 monjes echan su bendición en un abrir de manos, los sopranos, tenores y bajos atacan con gritos encarnizados el alegro furioso, y de un 6x8 dramático hacen un 6x8 de rigodón, y luego salen aullando el canto de la cita a medianoche. Se están volviendo locos. En aquel momento el público está de pie, todos se agitan en los palcos y en las lunetas y en las galerías. Parece que todos los espectadores van a arrojarse a la escena con el burgomaestre Van Tricaisse a la cabeza a fin de reunirse con los conjurados y aniquilar a los hugonotes, de cuyas opiniones, sin embargo, participan. Aplauden, llaman a la escena y aclaman. Tatanmanén se agita con mano febril su gorro verde manzana. Las lámparas del salón despiden un brillo ardiente. Raúl, en vez de levantarse lentamente la colgadura, la rasga y con ademán soberbio y se encuentra frente a frente con Valentina. Por último, ya ha llegado el gran dúo, que se canta Allegro Vivaci. Raúl no aguarda las preguntas de Valentina, ni Valentina las respuestas de Raúl. El pasaje adorable. El peligro se acerca y el tiempo vuela. Se convierten en uno de esos rápidos 2x4 que tanta fama han dado a Offenbach cuando hace bailar a los conjurados, el andante amoroso. Tú lo has dicho, si tú me amas. No es más que un vivace furioso, y el violonchelo de la orquesta no se ocupa en imitar las inflexiones de voz del cantor, como lo indica la partitura del maestro. En vano Raúl exclama, sigue hablando y prolonga del corazón el inefable sueño. Valentina no puede prolongar y se ve que a aquel le devora un fuego insólito. Cada sí y cada do que lanza fuera del alcance natural ostentan un brillo tremendo. Se agita, gesticula y ya está abrazado. Se oye la campana que resuena. ¿Pero qué campana? El campanero no se posee. Es un toque a arrebato espantoso que lucha con ímpetu con los furores de la orquesta. Por último, el estreto que va a terminar tan magnífico acto. No más amor sublime, oh pesar que me oprime. Que el compositor indica alegro, con moto, se lleva con prestísimo desenfrenado, asemejándose a un tren que corre. Vuelve a la campana a sonar. Valentina cae desmayada y Raúl se arroja por la ventana. Ya era el tiempo. La orquesta, realmente embriagada, no hubiera podido proseguir. La batuta del director ya no es más que un pedazo destrozado. Sobre la concha del apuntador, las cuerdas de los violines están rotas y los mangos retorcidos. En su furor, el timbalero ha reventado los timbales. El contrabajo está montado sobre su instrumento sonoro. El primer clarinete se ha tragado la boquilla de su instrumento y el segundo oboe masca entre sus dientes la lengüeta de caña. La corredora del trombón está falseada y por último, el desgraciado trompa no puede retirar la mano que ha hundido demasiado en el pabellón de su instrumento. Y el público jadeante, inflamado, gesticula y aúlla. Todos los rostros están rojos, como si un incendio hubiera abrasado los cuerpos en el interior. La gente se aglomera y se amontona para salir. Los hombres sin sombrero, las mujeres sin manto se atropellan en los pasillos, se estrellan en las puertas, disputan y se pegan. Ya no hay autoridades, ya no hay burgomaestre, todos son iguales ante la excitación infernal. Y algunos instantes después, cada cual está en la calle, todo recobra su calma acostumbrada y entran pacíficamente en su casa con el recuerdo confuso de lo que han experimentado. El cuarto acto de los hugonotes, que duraba otras veces 6 horas, principiado aquella tarde a las 4:30, estaba terminado
a las 5 menos 12. Había durado 18 minutos. Así que todo fue locura. ¿A qué creen que se haya debido que en el teatro todo se convirtió en locura? ¿A qué creen que se haya debido? Yo creo que es al gas oxídrico. Porque recuerdan que dijo que ya estaban las tuberías, pero que no había todavía funcionado. Pues vamos a ver, mañana sabremos la respuesta, espero. Bueno, muchísimas gracias, estuvo intenso, estuvo largo e intenso este capítulo. La verdad es que Quiquendone se desajustó completamente. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Si les gustó, regálenme un like. Chao.